Bienvenidos al programa de este miércoles. Ya, miércoles, estamos en la mitad de la semana. Quien les habla, Bruno Garcini, en este programa que hemos llamado Dueños del Futuro, pero que está dedicado básicamente a una cobertura lo más profunda y periódica de lo que está sucediendo en este gran conflicto que hay en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán o Israel slash Estados Unidos contra Irán. Bueno, la novedad del caso es realmente esto que nos enteramos el día lunes, recordarán ustedes, nosotros nos quedamos el día sábado con que Trump había dado un ultimátum que era muy de matón, a lo cual nos tiene acostumbrado. Trump nos tiene acostumbrado, por ejemplo, a que los fines de semana él empieza y termina sus conflictos. Un sábado, por ejemplo, un viernes de madrugada secuestró Maduro, un viernes, un sábado Israel atacó a Irán y un lunes y martes se acordaron el alto al fuego en Irán. ¿Por qué esto? Porque, bueno, Trump tiene una obsesión con los mercados financieros y además de tener una obsesión, claramente todas las personas que lo rodean están haciendo mucho dinero con el conocimiento de las cosas que él hace durante el fin de semana. Otra de las explicaciones es que durante los fines de semana no abren los mercados, entonces eso a él le permite moderar el impacto de sus conflictos, de sus guerras. Así que este fin de semana, cuando hizo esto, muchos pensamos que esto era claramente un bluff. La amenaza dijo, vamos a atacar el peor ataque de toda la historia del mundo, de la galaxia, de no sé qué, a la infraestructura energética de Irán, de la que nunca se van a poder levantar. Llegó el lunes, él había dado un periodo de 48 horas para cumplir su amenaza. En el medio de todo esto, Irán tirando cohetes como si fuesen aviones de papel que caen encima de Israel. Israel cada vez tiene más problemas para detener los cohetes iraníes. Ayer y hoy cayeron cohetes iraníes tanto en Negev como en Harén como en Tel Aviv y están teniendo grandes problemas Israel para detener estos cohetes. Siguieron cayendo cohetes en Emiratos Árabes Unidos, en las bases estadounidenses alrededor de la región. Y se sumó el puerto de Eliab, el viejo puerto que está cerca del Mediterráneo, en la franja sur de Israel, que los hutis han atacado en el último momento. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Resulta que llegamos para este lunes y el tipo dijo que iba a apretar el gatillo. Irán había dicho, bueno, si ustedes apretan el gatillo, si Trump aprieta el gatillo, nosotros volamos todo a la mierda, porque vamos a atacar la infraestructura energética de Arabia Saudí, vamos a atacar la infraestructura energética de Emiratos Árabes Unidos, de todos los países de la región. Ya esta semana, un ataque iraní contra eh, Ras Tanura, que es un gran instalación de gas de Qatar, había eliminado por lo menos el 17% de su producción de gas natural licuado. Y la cuestión es que estábamos con el corazón en la boca. Ponele que con el corazón en la boca. Estábamos todos esperando a ver qué acrobacia hacía Donald Trump. Y dicho sea de paso, hizo una gran acrobacia porque antes que abrieran los mercados, ¿qué dijo? Dijo, tuve una buena charla con los iraníes a través de mediadores, estamos conversando, estamos cerca de un alto al fuego y que no sé qué y que no sé cuánto. Y dijo que por eso desistía del ataque de la infraestructura energética, daba una tregua de 5 días, tregua que coincide justamente con el fin de semana. O sea, esta tregua se termina el viernes, el sábado, así que estaría habilitado para el viernes, el sábado volver a la cuestión. Así que Trump está haciendo una especie de juego del Tommy Jerry, ¿no? Del gato y el ratón, muy claramente.
Aparte, en el medio de todo esto empiezan a surgir distintas versiones. Entre todas las versiones que empiezan a surgir está la cuestión de, bueno, ¿con quién van a hablar los iraníes? Y si están hablando. Se dijo que iba a hablar el presidente del Parlamento iraní, porque hoy por hoy hay una realidad. En Irán acaba de ser nombrado el jefe del Consejo de Seguridad Nacional después de la muerte, del asesinato de Ari Larijani la semana pasada, pero de una manera bastante ambigua, el liderazgo iraní está difuminando quién es el que dirige esta guerra. Por una cuestión clara, es que el hecho de que no haya una sola cabeza impide también a Donald Trump decidir, bueno, vamos, y a los israelitas, principalmente a Netanyahu, vamos a cortar esta cabeza, vamos a asesinar a este tipo y se acabó. Entonces, el ayatollah Mohammad Khamenei está con paradero desconocido, solamente emite cartas. Entonces, Trump juega en su primera comparecencia pública el día lunes diciendo que, bueno, no saben con quién negocian, pero aparentemente están negociando con alguien y no sé qué. Y empieza a jugar un poco el gato y el ratón. Entonces todo el mundo empieza a decir, che, ¿esto será verdad? ¿Será verdad esto? ¿Será verdad que los iraníes están por negociar con Trump? Los iraníes que vienen realmente para cualquier observador que esté siguiendo este conflicto, los iraníes hoy por hoy están ganando el conflicto, tienen la sartén por el mango. Tienen la sartén por el mango no significa que no hayan sido destruida gran parte de la infraestructura, no gran parte, o una parte de la infraestructura del país, que los israelitas y los estadounidenses estén apuntando directamente a infraestructura pública, edificios con viviendas de personas, asesinatos de alto perfil, ataques a instalaciones de gas. El día lunes un ataque a una instalación de gas y a una instalación eléctrica en Isafán, en Converrat. O sea, venimos de una cuestión que es prácticamente clara, que Estados Unidos e Israel no están consiguiendo sus objetivos políticos, han bombardeado todo lo que han podido, el ritmo de lanzamiento de misiles iraníes sigue firme y encima tiene más éxito, para peor caso de los israelíes y de los estadounidenses. O sea, está teniendo un problema muy grande hoy por hoy Estados Unidos e Israel para detener esto. Unos medios dicen un tercio de los misiles interceptores del sistema TAT se acabaron. Es como es querer o reventar, porque aparentemente es mucho más que esto. Los propios israelíes dicen que ahora están utilizando la onda David, la adaptaron para recibir eh, misiles iraníes, pero el fin de semana vimos como en Arab y en Dimona fueron alcanzados casas enteras, edificios enteros fueron derrumbados por misiles iraníes. O sea, la cosa se está poniendo un poco más espesa y además de todo, en el medio de toda esta cuestión de que Trump está diciendo que nosotros estamos negociando y no sé qué y no sé cuánto, anuncia el desembarco a Medio Oriente de la División 88 Aerotransportada de la Marina estadounidense con más de 2.000 marines, una cantidad suficiente para lanzarse a algún tipo de ataque selectivo. Los Emiratos Árabes Unidos están subiendo el tono, diciendo la familia Bin Zayed, que son los que gobiernan, los jeques que gobiernan Abu Dhabi y los 7 reinos de Emiratos Árabes Unidos, diciendo nosotros no vamos a hablar con ningún árabe cobarde, que no sé qué, que no sé cuánto. Los turcos, los pakistaníes, los omaníes y otros países están intentando mediar entre Estados Unidos e Irán dice, aparentemente por lo que estamos sabiendo, primero nosotros con Steve Witkoff y con Harry Kushner, el yerno y el mejor amigo socio de Trump, nosotros con eso goma no nos vamos a reunir. Porque estos tipos a nosotros nos dijeron una cosa y después nos terminaron asesinando a la Ayatollah. Y bueno, ya ha salido también toda la información a través del New York Times de que en realidad Trump decide ir a la guerra porque Netanyahu lo convenció de que había una oportunidad, iba a haber una reunión en Teherán del Ayatollah Khamenei con toda su alto mando militar y que en esa reunión era la única oportunidad que tenían de asesinarlo.
Entonces, por eso, aparentemente, Trump decide hacer este ataque, pero bueno, esa recomendación o ese convencimiento venía aderezado con, che, Donald, hacelo porque así te vas a vengar de que el año pasado los iraníes durante la campaña presidencial te intentaron matar. Un plan fantasma que en su momento denunciaron en algunas investigaciones del FBI, pero que nunca fue del todo comprobado y conectado con Teherán. Pero bueno, la cuestión es que por eso empezó esta guerra que no tiene ningún tipo de sentido y esta guerra donde Trump está en una posición muy incómoda y donde claramente, gente, esto no es una negociación. Esto es como una pantomima que, en mi opinión, que está jugando Donald Trump para ganar tiempo, porque el fin de semana llega el portaaviones US Tripoli, otro portaaviones para sustituir al Gerald Ford, que es el gran portaaviones que se le incendió la lavandería, supuestamente. Supuestamente se le incendió la lavandería, ya está desplegado el US Abraham Lincoln, que hoy los iraníes de vuelta y volvieron a informar que lo atacaron con varios misiles cruceros y se tuvo que mover del lugar donde estaba apostado. Y hay la seria sospecha de que todos estos lugares, todos estos, digamos, este tipo de portaaviones están siendo muy vulnerables. Así que, bueno, vamos a empezar primero viendo el video de la declaración de ayer de Donald Trump, que un Donald Trump que fanfarrón, un Donald Trump altanero, un Donald Trump que al que nos tiene acostumbrado, ¿no? Un Donald Trump que además de todo no tiene ningún tipo de sentido que lo que está haciendo porque no le está yendo bien en la guerra. O sea, claramente no le está yendo bien en la guerra. Con su guerra contra Irán en un punto muerto, el presidente de Estados Unidos se mostró optimista el martes respecto a las conversaciones con Teherán. Pero estamos tratando con un grupo de personas que, en mi opinión, lo prometido y el regalo hecho ha sido muy significativo. Dijeron que lo harían y así ha sido. Trump llegó incluso a hacer una afirmación audaz sobre lo que Teherán había acordado. El hecho de que estén hablando con nosotros y llevan hablando desde, y recuerden, todo empieza que no pueden tener un arma nuclear, como dije. Han aceptado que nunca tendrán armas nucleares, han aceptado eso. El presidente también afirmó que el resultado del plan supondría que Estados Unidos controlaría el estrecho de Hormuz, pero se han dado a conocer detalles más del plan, ni de que Irán al poder iraní por intermediarios pakistaníes. La República Islámica, por su parte, ridiculizó las afirmaciones de Trump. El poder estratégico del que solía hablar se ha convertido en un fracaso estratégico. Cualquiera que se considerara una superpotencia mundial ya habría salido de este lío si hubiera podido. No disfrace su derrota de acuerdo. Su era de promesas vacías ha llegado a su fin. ¿Han llegado sus conflictos internos al punto de que estén negociando consigo mismos? Esto ha dado lugar a especulaciones de que el plan es muy similar al plan de 15 puntos que Estados Unidos presentó en mayo del año pasado, antes de que Israel iniciara una campaña de bombardeos de 12 días contra Irán. Las esperanzas de paz dependen ahora de las conversaciones que podrían celebrarse en Pakistán, en las que, según Trump, participarían el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance. Bueno, es una repetición de lo mismo que otras veces ha sucedido, un alto al fuego. Los iraníes, ya lo vimos la semana pasada cuando repasamos en este programa la declaración del canciller iraní Arachi a Al Jazeera. Arachi decía claramente, muchacho, esto va a significar que no va a haber una negociación de alto al fuego como la última vez. No va a haber una negociación de alto al fuego, tiene que haber condiciones claras para Irán que se cumplan, e Irán hoy respondió a una propuesta hecha por Donald Trump donde pone 5 condiciones. Entre las condiciones está, por ejemplo, garantías de que no va a volver a ocurrir un ataque contra Irán, garantías de que
se van a dar pagos por reparaciones a Irán por la infraestructura y por todo lo dañado, y que va a haber un reconocimiento, entre otras cosas, a la soberanía y el ejercicio del control de Irán en el estrecho Hormuz. Esas son algunas de las condiciones que se impusieron. No se habla de armas nucleares, no se habla de energía nuclear, no se habla del programa de misiles balísticos. Y hay varias cuestiones de hilos de dónde tirar en estas condiciones que dice Irán. Una de ellas es el tema de las reparaciones. Nosotros nunca vimos a Estados Unidos pagar reparaciones. Siempre vimos que los países que invade después dice que va a haber un programa de reconstrucción. El programa de reconstrucción termina en un mega robo escandaloso por parte de los contratistas, como sucedió en Irak o en Afganistán, donde se robaron todo el dinero de la reconstrucción. Pero todos los países que son atacados y no son controlados por Estados Unidos, a ninguno de Estados Unidos le paga una reparación. Ni hablemos de Israel. O sea, si los iraníes piensan que Israel y Estados Unidos le van a pagar reparaciones, son unos huevones. Y los iraníes no son unos huevones. Entonces, el tema fundamental es la frase ejercer soberanía y control en el estrecho Hormuz. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo los iraníes en el estrecho Hormuz en este momento? Están agarrando todos los barquitos que pasan, que ellos están hablando con los gobiernos y que están diciendo este pasa y este no pasa. Bueno, a partir de ahora usted va a pasar por este corredor que está aquí al lado de la isla de Lácar, va a pasar por esta isla que está en el costado iraní del estrecho Hormuz, va a presentar la carga que tiene, la propiedad del buque y va a presentar el destino a donde va. Y nosotros previamente vamos a autorizar, vamos a hacer una revisión de esto, va a pasar por una base naval de la Guardia Revolucionaria Islámica y está la cuestión de que ya hay 2 barcos, se estima que 89 barcos salieron por el estrecho Hormuz de donde va durante el cierre, 11 de ellos o 15 de ellos son petroleros de la flota en la sombra de Irán que siguen exportando petróleo iraní, otros son buques chinos de supercargueros, portacontenedores, otros han sido buques petroleros gaseros de la India que negoció que la liberación de 3 tanqueros iraníes detenidos por la India producto de las sanciones estadounidenses, otros gaseros y petroleros de Pakistán, y en el medio de todo ese control que están haciendo los iraníes, están empezando a cobrar billete a los barcos que pasan. Dame billete, dame esto, dame aquello. Entonces los iraníes, por lo menos a uno de los 2 barcos que pasaron, le cobraron $2 millones. Y un legislador iraní dijo, es lo que no corresponde cobrar $2 millones. La cosa es que hay una agencia que se llama HFI Research que sacó una cuenta diciendo, che, si los iraníes cobran 2 millones a todos los barcos que pasan por el estrecho de Hormuz, son $94.000 millones al año. Entonces cuando uno empieza a ver, che, se habla de soberanía, se habla de control del estrecho de Hormuz y se habla de reparaciones, si los gringos no pagan las reparaciones, si los israelíes no pagan las reparaciones, ¿cómo van a cobrar los iraníes? Y sí, van a cobrar por pasar el estrecho de Hormuz. De una u otra manera van a cobrar. Y esto, obviamente, están todos con el grito en el cielo, porque bla, 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 esto que lo otro, que malo los iraníes. Pero bueno, la cuestión es que, obviamente, estos 5 puntos fueron un rechazo a la propuesta estadounidense. Una propuesta estadounidense que llegó a través de intermediarios a los iraníes y que entre muchas de las cosas que decía, eh, hablaba de cuestiones que Estados Unidos no está en condiciones en este momento de imponer en una mesa de negociaciones. Por ejemplo, entre muchas de las cosas, la cuestión de el programa de nuclear o el programa de misiles balísticos, que son las 2 obsesiones de Israel y de Estados Unidos, porque son las 2 obsesiones en este momento que tienen ambos. Y acá vemos una nota de digamos,
este prensa israelí, Barak Rabin, que dice, Irán rechaza el plan de 15 puntos de Trump para poner fin a la guerra. ¿Qué decía el plan de Trump para poner fin a la guerra? Básicamente, gente, lo que decía era, los iraníes tienen que desarmar en un plazo específico el programa de misiles balísticos. Tienen que desarmar su programa nuclear. Tienen que dejar de apoyar a su red de aliados regionales. Y tienen que comprometerse a no volver a financiar ningún otro conflicto. Y, o sea, básicamente todos esos son los puntos principales. ¿Cómo Irán va a desarmar su programa de misiles balísticos si en menos de un año fue atacado 2 veces por Estados Unidos y Israel? Y le está yendo bien en el conflicto con su programa de misiles balísticos. ¿Qué? ¿Va a agarrar Irán y se va a autodesarmar? ¿Va a ser como Gaddafi en su momento, que se autodesarmó y después, varias décadas después, los estadounidenses le pagaron a unos mercenarios para que lo empalaran y grabaran en vivo mientras lo estaban empalando y linchando en una ciudad libia? Son iraníes, no son boludos. Así que, obviamente que esto estaba condenado al fracaso. La oferta estadounidense incluía muchos elementos a los que Irán se ha opuesto repetidamente, pero rechazarla de plano podría aumentar el riesgo de una escalada importante, incluida la posibilidad de que Trump reactive su amenaza de destruir las centrales eléctricas iraníes. La postura iraní, que fue difundida por otros medios de comunicación iraní y pro-iraní de la región, podría dejar fuera de juego por el momento a la iniciativa estadounidense de celebrar conversaciones de paz presenciales esta semana. Lo que dicen, un alto funcionario iraní declaró a Press TV que las condiciones estadounidenses eran excesivas y que la guerra solo terminaría en los términos del plazo que Teherán estableciera, no en los que Trump estableciera. Los funcionarios iraníes calificaron a esta decisión como un extractema, o sea, un engaño planificado para intentar crear la percepción de que Trump tiene una voluntad de negociar y traicionar después volviendo a atacar Irán. Que esto es también algo que todos los altos personeros iraníes empezaron a decir desde el momento uno. Que dijeron, che, este es un control, un intento de controlar la percepción de los mercados petroleros y energéticos mundiales de que hay una desescalada en este conflicto, de que no va a haber un ataque a las centrales eléctricas porque el petróleo se está yendo al carajo. Entonces, como el petróleo se estaba yendo al carajo, como los bonos del tesoro se estaban yendo al carajo, los bonos del tesoro son los que le permiten a Estados Unidos financiar este esfuerzo. Si los bonos del tesoro se van al carajo, Estados Unidos no tiene como financiar o le va a costar mucho más financiar un esfuerzo de guerra. Recordemos de los estadounidenses, según lo que se sabe, el Pentágono iba a pedir la semana pasada 200 mil millones de dólares para pelear esta guerrita que supuestamente se arregla con un alto al fuego, gente. Bueno, la cuestión es que los iraníes dijeron, che, ustedes muy bien, Trump está intentando controlar los mercados petroleros, pero después que se fijen si va a poder inventar petróleo, si lo va a poder imprimir con inteligencia artificial, porque se van a quedar sin petróleo y sin gas. Según informó Axios, durante la noche, Irán había comunicado a los mediadores que sospechaba que la insistencia de Trump en entablar conversaciones de paz era una artimaña, dado que Estados Unidos está enviando actualmente miles de tropas a la región. Press TV informó que Irán tiene 5 condiciones para un alto al fuego y el fin de la guerra. 5 condiciones para sentarse a hablar, dijeron en un comunicado a través de Press TV. Cese total de los ataques y asesinatos perpetrados por Estados Unidos e Israel. El establecimiento de mecanismos para garantizar que la guerra no se reanude. Indemnización por los daños causados durante la guerra. Detener todos los ataques estadounidenses e israelíes contra Hezbollah en el Líbano y las milicias pro-iraníes en Irak. Que las milicias iraníes pro-iraníes en Irak en los últimos días han sido duramente atacados por Estados Unidos después de que una gran parte de los soldados de la OTAN se retiraran de la principal base de la OTAN en Irak y el Estado iraquí autorizó a que estas milicias enroladas en las unidades populares de movilización que pertenecen al ejército iraquí respondieran a los soldados estadounidenses, algo que ya estaban haciendo porque estaban atacando las bases estadounidenses. Y de última, recibir reconocimiento internacional y garantías para la autoridad de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Así que, gente,
olvídense de que esto lleve a algún puerto, porque básicamente las condiciones de Trump para el final de esta guerra, faltaba decir, bueno, y en 2040, cuando yo esté muerto, que gobierne o que sea nombrado en Irán como ayatollah una cabeza mía, del tipo de esas que ponen en Futurama, que yo con mi cabecita ahí, tipo Futurama, pueda convertirme en el próximo ayatollah de Irán. Le faltó decir eso a Trump, porque básicamente su propuesta alto al fuego es mentira. O sea, es como te hago una propuesta que obviamente vas a rechazar para simular que voy a negociar y para después decir, vieron, yo quise negociar un alto al fuego, hacer como, yo quise ser pacífico y después lanzar su ataque al estrecho Hormuz. Dicho sea de paso, ataque al estrecho Hormuz que, como vamos a ver un poquito más adelante, va a ser un quilombo eso, va a ser un quilombo bien grande, bien gordo, si lo intenta hacer Trump, porque se va a meter posiblemente en uno de los atolladeros más grandes en la historia de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver un video de una página que yo siempre recomiendo, una cuenta de YouTube que siempre recomiendo, para ver... mm, para ver el estado militar de la guerra, porque la semana pasada todos se sorprendieron cuando Irán empezó a lanzar cada vez más misiles a Israel. Y realmente, si es en este canal de YouTube, ya lo hubiesen sabido que eso iba a suceder. Porque en este canal de YouTube ya lo veníamos hablando hace varias semanas, siguiendo, siguiendo a los principales analistas militares pro iraní. No estoy encontrando. A ver si lo encuentro. Eh, pues ya la semana pasada nosotros vimos que Irán tenía una estrategia de agotar interceptores, dañar la estructura operativa de las bases estadounidenses y empezar a disminuir el ritmo de salida por parte de la Fuerza Aérea israelí y estadounidense para bombardear Teherán. En los últimos días está la particularidad igual de que aparentemente gran parte de los vuelos de bombardeo a Irán se ralentizaron por el hecho de que hay mal tiempo, pero bueno, en el medio de todo esto han aparecido cada vez de forma más clara el envío de misiles que golpean más fuerte, que golpean lugares militares, pero además de todo eso, han empezado a salir mucho equipo de antidefensa antiaérea que está sorprendiendo a la Fuerza Aérea israelí y estadounidense, fuerza que además de todo ha sufrido, no digamos incontables bajas, sino que por lo menos un F-35 fue alcanzado el jueves, un F-16 fue dañado al día siguiente y hoy se informó que también se atacó a otra aeronave. Bueno, me está costando conseguir el video que vamos a ver. Che, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es terrible. Cuando uno está en vivo siempre pasan estas cosas. A ver. Bueno. Lo voy a encontrar, ¿eh? Lo voy a encontrar como sea, ¿eh? Lo voy a encontrar. Porque es para mí, sin ver este video no vamos a poder entender lo que está sucediendo. Y acá lo encontré, por supuesto. Acá lo encontré. Perdonen los que estaban ahí, que estuvieron esperando, pero lo bueno se hace esperar, che. Lo bueno se hace esperar. Un video el que vamos a ver de un analista militar que la verdad que es muy bueno la pegada bastante.
Y voy a ver si se pueden poner. Acá están, sí. Lo vamos a ver. Hace un análisis militar de lo que está haciendo Irán. Duran 20 minutos. Vamos a ver por lo menos 10, 15 y comentándolo. As the war against Iran moves into its fourth week, a decisive turning point has been reached, marking a phase of significant escalation. At this stage, the inability of both the United States of America and Israel to effectively suppress Iran's combat capabilities has led to the announcement of measures intended to impose severe pain. However, these measures are not directed at Iran's military machinery. Instead, they are aimed at civilian infrastructure. This is underscored by Trump's recent declaration of an ultimatum, after which he intends to initiate strikes against Iran's power generation facilities and broader electrical infrastructure. Such an approach, commonly referred to as counter-value targeting, typically originates from an inability to successfully engage counter-force, military assets, including those units responsible for closing the strategically vital Strait of Hormuz to shipping associated with the U.S. At the same time, the fourth week also represents a notable shift in the operational balance. Like and subscribe if you want to support the channel in the algorithm. Now, all available footage depicting the successful targeting of Iran's ballistic missile launchers has already been released. This includes material from the initial moments of the surprise attack, and since then, no additional large-scale successful strikes against Iran's ballistic missile launchers have been documented or released. The absence of such footage suggests a lack of further successes that could otherwise be used to reinforce morale among Israeli and Arab populations, particularly regarding the narrative that the campaign to dismantle Iran's military capabilities is progressing according to plan. The reality at this stage of the conflict indicates that the emphasis on counter-value targeting, such as threats directed at civilian electrical infrastructure, largely stems from the absence of tangible successes in degrading Iran's ballistic missile launch capacity. The severity of the situation, however, is Iran's demonstrated and assured capability to rapidly inflict proportional damage on similar categories of infrastructure belonging to states that provide airspace access and basing support to the United States and Israel, as well as on Israel itself. This capability was clearly demonstrated following Israel's South Pars gas refinery, after which Iran responded within a matter of hours by conducting strikes against critical energy infrastructure across Persian Gulf Arab states and targeting Israel's Haifa refinery. Having observed these capabilities in action, all parties involved are now fully aware of the potential consequences. In this context, Trump's ultimatum to initiate attacks on Iran's electrical infrastructure appears highly irrational, particularly given Iran's prior declaration that it would respond by targeting energy infrastructure throughout the region on a massive scale. As the conflict progresses into its fourth week, it also appears that Israel's upper-tier ballistic missile defense systems are nearing total exhaustion. This assessment is supported by Iran's deployment of Khorramshahr and Ghadr missiles equipped with sub-munition payloads, which are comparatively easier targets for exo-atmospheric interception systems such as Arrow 3, THAAD, and SM-3. Their lack of maneuverability in the vacuum of space would previously have limited their survivability when employed in single launches or small salvos, particularly at a time when exo-atmospheric interception systems were still functioning at their full nominal capacity. Beginning as early as the second week, however, Iran adapted by deploying its advanced Khorramshahr missiles against key Israeli air bases, locations that represent the most heavily defended sites anywhere in the world and serve as critical hubs, safe havens, operations directed against Iran. The sub-munition payloads carried by these missiles were released in the upper layers of the Earth atmosphere, from which they re-entered in a highly visible and spectacular manner, enabling them to evade lower-tier atmospheric missile defense systems such as Iron Dome and David's Sling. Through these strikes, Iran effectively executed its so-called air power suppression mission. The relative wide dispersion pattern of the approximately 25-kilogram sub-munitions, each descending at speeds around Mach 5, made them particularly well-suited for engaging large-area targets such as Israeli and Jordanian air bases, which often extend over several kilometers in both length and width.
This allowed for disruption of operational activity across these installations and increased the probability of striking the numerous soft targets located within them. Bueno, una de las cosas fundamentales que revela este video me parece que es la que acaba de decir, que es el hecho de que Irán está utilizando cada vez armamento menos sofisticado y que las 3 escudos antiaéreos de Israel y de Estados Unidos que se utilizan para proteger a las zonas israelí y a las bases estadounidenses e israelíes no están funcionando a plena capacidad. Es decir, no están pudiendo detener misiles menos desarrollados que lanzan grandes cantidades submuniciones que ustedes van a ver en los medios que se dicen como bombas de racimo y que entonces ahora Irán está utilizando, una vez que se abrió el espacio aéreo israelí, cada vez más submuniciones, cada vez armamentos menos sofisticados que suelten más submuniciones para atacar grandes cantidades y grandes porciones de territorio. Hoy vimos un ataque generalizado en lugares industriales de Israel. O sea, se intentó atacar la principal central eléctrica de Israel, falló Irán. Se intentó atacar también una instalación del centro nuclear de Dimona. Es decir, Irán está cada vez increciendo yendo directamente a la infraestructura de guerra, a la industria Israel Aerospace, a una instalación industrial de Rafael, también una gran armamentística de Israel, y claramente como una estrategia en espejo, porque los israelíes bombardearon gran parte de la producción industrial de Irán asociada con el elemento del programa de misiles, según lo que informaron. Lo mismo está haciendo Irán para desmontar las capacidades militares de Israel, las capacidades militares ofensivas, y limitar, como vamos a ver más adelante, la proyección aérea que tienen Estados Unidos e Israel para operar en el cielo iraní. Critically, the U.S. tanker aircraft fleet. Additionally, the presence of debris and unexploded submunitions could create substantial hazards, necessitating prolonged clearance operations before runways could be safely returned to service. This factor is of critical importance, as it directly reduces sortie generation rates at these airbases, thereby diminishing their capacity for sustained power projection against distant Iran. As the second and third weeks progressed and the effectiveness of U.S. and Israeli tactical air power declined, the United States compensated for this reduction in operational firepower through an increased reliance on strategic air power. This included the deployment of B-52 bombers operating out of the United Kingdom and equipped with expensive and rare JSSAM stealth cruise missiles, as well as the use of the B-1B bomber. The B-1B, leveraging its supersonic speed, was capable of executing dash, climb, and pop-up attack profiles to deliver lower-cost, guided JDAM bombs. In particular, variants fitted with penetrator warheads were employed against hardened targets, released at very high altitudes from relatively secure standoff distances of up to 60 kilometers, or even 100 kilometers when these munitions were equipped with glide kits. These technical aspects are significant, as they indicate a broader trend. The role of tactical air power is expected to continue diminishing as Israel's missile defense systems degrade under the strain of defending air bases from sustained ballistic missile and one-way attack drone strikes. In this context, the dynamics of the conflict begin to increasingly favor Iran. Acá también hay otra cuestión, que es que el hecho de que se le acaben los interceptores a Israel y Estados Unidos, que no tenemos con claridad cuál es la realidad, pero bueno, es que solamente son matemáticas básicas, o sea, se producen 22 misiles THAAD por año y en esta campaña se han gastado por lo menos 80, y estoy siendo muy generoso, porque se han gastado mucho más, hace que tengan que salir los aviones, los cazas militares de las bases, no solamente para protegerse de los ataques iraníes, para que no los agarren los ataques iraníes a las bases
que están siendo atacadas en este momento, sino que también para intentar interceptar los misiles iraníes y los drones que se lanzan. Entonces se convierte en un gran problema porque entonces los aviones que vos utilizabas para atacar a Irán los tenés que utilizar para defender tu espacio aéreo. Entonces, a medida que vamos viendo, esto se va volviendo cada vez más problemático. Even a comparatively low but sustained pace of ballistic missile strikes, conducted on a regular basis, is sufficient within a matter of weeks to substantially degrade the effectiveness of tactical air operations in this conflict. Adding to these challenges is the continued inability of the U.S. Navy to secure and reopen the Strait of Hormuz. This limitation has prompted Trump to call upon allied nations to contribute naval assets for escort missions. However, it remains highly unlikely that these allies will commit vulnerable assets like destroyers into the Strait of Hormuz, especially given that U.S. naval forces themselves are forced to operate at secure distances of several hundred kilometers from Iran's coastline. Taken together, these shortcomings, including the reduction in tactical air power, the inability to locate and neutralize Iran's ballistic missile launchers to curtail its strike capabilities, and the failure to reopen the Strait of Hormuz, have collectively led to a critical breaking point. At this stage, Trump has issued threats despite Iran having already demonstrated both the willingness and the capability to conduct retaliatory strikes against equivalent categories of targets. The situation as it stands in the fourth week indicates that the United States and Israel have largely exhausted their list of targets capable of producing meaningful effects on Iran's warfighting capacity. Iran's key assets for projecting firepower are either located within hardened complexes that are effectively immune to enemy airstrikes, or have been dispersed across random, unknown locations, thereby minimizing their detectability. This assessment extends as well to the machinery and critical components associated with Iran's defense industrial base, which have, with high probability, been largely evacuated from their previously identified non-hardened production facilities. The degradation of U.S. and Israeli tactical air power is particularly significant in that it enables Iran's ballistic missile units to operate with increased freedom and across a broader operational scope, while at risk of being targeted. Beginning in the third week, Iran's type air defense systems also adapted to the lowered intensity of a. Bueno, esto que dice también tiene mucho sentido porque en las últimas semanas, una de las cosas que no habíamos visto es lanzadores de misiles destruidos por video. O sea, Estados Unidos e Israel no habían podido mostrar en sus videos que estaban destruyendo lanzadores de manera activa. Y en esta semana hemos visto que ha atacado tanto reuniones de militares iraníes que estaban preparándose para lanzar misiles, como a lanzadores de misiles, como a estos equipos que vimos el otro día, que se creen que este equipo militar que vamos a ver ahora, defensa antiaérea, fue el que derribó al F-35. Entonces esto indica que cada vez hay más operaciones de los lanzadores iraníes que creen, como dice este video, que tienen un poquito más de changüí, de posibilidad para operar en el territorio iraní para lanzar cohetes. Opposing air operations, emerging tunnel complexes and dispersing across wider areas. This operational shift led to the engagement of a US F-35 fighter aircraft, which sustained heavy damage from a surface-to-air missile equipped with fragmentation warhead and landed in friendly territory. Shortly thereafter, an Israeli F-16 fighter was also targeted. Iran's ballistic missile forces, along with its ambush air defense units, have effectively weathered the storm of the initial phase of the conflict, operating with the understanding that following the first weeks of relatively high-intensity operations, the air power projection capabilities of their adversaries would steadily decline to levels that present a manageable threat situation. Demonstrating Iran's strategy of hardening its key assets to make them resilient in such surprise attack scenarios. In parallel, tunnel entrances that had previously been struck by munitions such as stealth JASSM and Tomahawk missiles have by this stage largely been cleared and reopened.
This has resulted in a gradual increase in the number of operational units available both for ballistic missile launches and for air defense deployments, including systems such as the 3rd Corps DOD, which are now relocating into ambush positions on wider scale. From these positions, they are capable of threatening tactical air assets such as the F-22, thereby compelling opposing forces to expend substantial quantities of costly and limited standoff munitions. During Week 2 and 3 of the conflict, U.S. and Israeli air forces were capable of conducting deep penetration strike missions into Iranian airspace, targeting hardened facilities that necessitated the use of penetrator-type bunker-busting munitions. These operations were made possible by a highly detailed intelligence picture, in which U.S. electronic intelligence satellites were able to detect active Iranian radar systems. This enabled mission planners to identify viable ingress routes that avoided radar coverage, allowing low observable aircraft such as the F-22, utilizing its supercruise capability, to penetrate Iranian airspace. These operations were further supported by electronic warfare aircraft such as the Fa-18 Growler, which suppressed or degraded remaining radar systems from distance, radars that might otherwise have detected the incoming aircraft. Additionally, Iran's vast, rugged mountainous terrain provided opportunities for terrain masking, further aiding in the circumvention of air defense systems. These factors collectively enabled the establishment of attack corridors and low temporary air superiority, facilitating the projection of substantial firepower even against hardened targets such as tunnel entrances. However, as missile defense systems protecting distant operating bases, such as Israel's Ovda Air Base, experience steady degradation, the operational tempo and intensity of these air missions seems to have correspondingly declined. The subsequent engagement and hit achieved against the F-35 served as a clear indication that Iran's ambush-based air defense systems had successfully adapted to the evolving conditions and may have identified the very attack corridors previously exploited by U.S. and Israeli strike aircraft. Beyond the operation disruptions affecting distant air bases relied upon by U.S. and Israeli tactical aviation, Iran has also targeted critical enablers of air operations, including aerial refueling platforms. This is exemplified by the reported targeting of 5 KC-135 tanker aircraft in Saudi Arabia. While advanced fighter aircraft such as the F-22 can rapidly move to hardened aircraft shelters at bases like Ovda, large and comparatively vulnerable tanker aircraft lack such protection. As a result, even limited fragmentation damage caused by nearby impacts of Iran's submunition payloads would be sufficient to render these aircraft inoperable for extended periods. Given the strict information blockade imposed on Israeli military installations, the full extent of the damage resulting from the repeated strikes involving submunition-equipped Khorramshahr and Ghadr missiles remains unknown. It is therefore entirely plausible that the degradation of the operational tanker aircraft fleet represents a primary factor behind the observed decline in tactical air power and its ability to project firepower toward distant Iran. Within this context, the increasing reliance on strategic air power makes best sense. Although the United Kingdom had initially refused the use of certain air bases, most notably the facility on Diego Garcia Island, located approximately 4,000 kilometers south of Iran, sustained pressure and insistence by the U.S. ultimately led to authorization for the deployment of U.S. bomber aircraft at that location. However, within only a few hours of this announcement, Iran revealed a capability that had not previously been publicly known, namely the launch of 2 intermediate-range ballistic missiles directed toward Diego Garcia. This action functioned as a demonstrative warning, indicating that even such a distant and strategically significant base falls within the effective reach of Iranian strike capabilities. The 2 missiles, most probably Khorramshahr 4 K-bar variants equipped with a compact second stage, were launched toward the target. According to U.S. reports, one of the Aegis destroyers, previously part of the Abraham Lincoln Carrier Strike Group, repositioned into the Indian Ocean, engaged one of the incoming missiles using an expensive SM-3 exo-atmospheric interceptor. Beyond this, little additional verified information is available regarding the engagement, including the specific missile configuration employed by Iran, as no further official disclosures were made concerning the strike. What can be assessed with greater clarity, however, are the broader implications of this event.
It strongly suggests that bomber aircraft operating from bases in the UK could likewise fall within the engagement envelope of such Iranian missile systems, thereby constituting a direct warning to the United Kingdom regarding its involvement and support in the conflict. Analytical estimates with Deep Dive Defense's own ballistic missile calculator tool, available to channel members, indicate that a standard single-stage Khorramshahr missile carrying a payload of approximately 450 kilograms would be capable of delivering around 18 submunitions, each weighing roughly 25 kilograms, onto a target such as the airbase at Diego Garcia. These submunitions would be specifically suited to targeting bomber aircraft stationed in the open, which lack hardened shelter and are therefore highly vulnerable even to limited fragmentation effects. The number of submunitions delivered could be further increased if the Khorramshahr 4 K-bar variant, equipped with its additional second stage and not yet known to have been employed in combat, were utilized. Under such conditions, the airbase at Diego Garcia would face a significant level of risk, particularly due to the absence of protective infrastructure for stationed soft bomber assets. Generally, these developments reinforce a central element of Iran's established operational approach, which involves the gradual escalation of pressure on adversaries with the objective of undermining their morale over time. This strategy is especially effective when the US and Israeli leadership repeatedly communicates narratives of success, such as claims that Iran's military capabilities have been degraded to a level at which they no longer pose a credible threat. Statements of this nature, frequently articulated by figures such as Trump and Netanyahu, create an expectation that the most severe phase of the conflict has already passed and that conditions will steadily improve. Iran's response to such narratives, however, has been characterized by incremental increases in applied force. These include a higher sustained rate of daily ballistic missile launches, successful engagements of aircraft previously considered immune and operating under air superiority conditions, and the demonstration of strike capabilities against distant locations such as Diego Garcia that had been assumed to be beyond its operational reach. Taken together, these factors have led to a situation in which Iran's opponents appear to have reached a point where the remaining available response options are increasingly limited to targeting civilian infrastructure and attempting to impose costs on the broader population. This occurs despite the clear understanding that Iran retains the capacity to respond in ways that could severely disrupt global economic stability, including the potential to cripple energy infrastructure across all nations providing any form of support to the conflict. The resulting situation represents a highly dangerous phase of escalation, rooted in a substantial underestimation of Iran's overall warfighting capabilities. A critical situation where the initiators of the aggression are not granted an off-ramp to exit the conflict in a face-saving manner. So that's all for today. If you liked it, give a thumbs up. Bueno, ese es un que explica en términos militares, para mí es lo mejor que he visto en la situación en la que estamos. Esta situación en la que estamos, en la cual Estados Unidos e Israel no tienen otra carta que atacar infraestructura civil y atacar infraestructura energética de Irán, nos deja ante la peligrosa situación de que Trump se está preparando para intentar tomar el control del estrecho de Hormuz. Porque si no, Trump será recordado como la persona que perdió una guerra y que entregó el estrecho de Hormuz a los iraníes. O sea, Estados Unidos va a tener su propio canal de Suez, como Gran Bretaña lo tuvo en el siglo XX, marcando el comienzo de su declive como potencia. ¿Esto qué significa? Es que posiblemente toda esta pantomima que está haciendo Trump de negociaciones, con pedidos de máxima que, dado el caso, los iraníes no parecen que vayan a conceder nada, porque los iraníes, a diferencia de otras negociaciones, no están poniendo el otro cachete de la mejilla. ¿Por qué? Porque en la guerra de los 12 días los iraníes dijeron, bueno, listo, ya está, llegamos hasta acá, vamos a lamernos nuestras heridas y nos vamos a preparar para la próxima ronda. El hecho es que tanto los israelíes como los estadounidenses también han eliminado cualquier tipo de cuestión que permitiese construir una disuasión. ¿Qué significa esto?
que vos tengas tanto para perder que no inicies una escalada militar o no te plantes tanto. ¿Qué significaría esto? Bueno, eliminaron al ayatollah, el máximo líder religioso de la revolución islámica de Irán. Asesinaron a gran parte de los altos personeros del gobierno iraní. Atacaron su principal yacimiento de gas. ¿Qué más te queda para agarrar a los iraníes y apretarlos en función de que hagan lo que vos digas? O sea, agarrar la isla de Kar, que es supuestamente donde sale todo el petróleo iraní. Eso es lo que le queda. Está demostrado que los iraníes, si no aflojaron después de que le mataste a su principal líder, y además no aflojaron con 30 años y 20 años de ellos con muchas sanciones, entonces en términos económicos los iraníes, en términos políticos los iraníes están jugados. Los iraníes dicen, en esta o ganamos o ganamos. Si nos matamos, nos matamos. Es una cosa así, simple. Entonces, el gran peligro en el que estamos ahora es que para decirlo coloquialmente, el cara de verga de Trump está preparándose para una invasión hostil, una toma hostil del Estrecho de Hormuz. Toma hostil que, como vamos a ver ahora con unos mapas, no parece que vaya a ser un paseíto, no parece que vaya a ser una cosa que uno agarra la cesta y agarra el mantelito y se va de picnic. Porque miren lo que es el mapa del lado iraní. Dice, esto es un mapa que hace el New York Times. Dice, la geografía del estrecho es angosto y poco profundo, lo que obliga a los barcos a navegar a pocos kilómetros de las costas montañosas de Irán. Un paisaje que favorece las tácticas de guerra asimétrica en las que Irán utiliza armas pequeñas, ampliamente dispersas y difíciles de eliminar por completo para los adversarios. Y miren acá, como del otro lado todo es llano salvo unas montañitas que hay acá que protegen a Omán y un poco a Emiratos Árabes Unidos. O sea, para el lado de Emiratos Árabes Unidos, para el lado del Golfo Pérsico, de todas las monarquías de los sátrapas del Golfo Pérsico, son desiertos. Entonces, Irán ahí puede practicar puntería con esta gente, enviarle drones, todo lo que quieran, y del lado iraní son muchas las montañas. Terreno elevado que ofrece poca línea de visión para disparar misiles. Las islas pueden servir como misiles de sitio de lanzamiento. Un largo y accidentado costa oculta donde hay puntos de entrada para pequeñas lanchas de ataque. Fuerzas de agua profunda, barcos, carriles estrechos que se pueden extraer y fácilmente atacable. Y acá vemos un mapa. Miren ustedes. Miren, esta es una isla. Este paso es el que se está utilizando ahora para que los buques petroleros pasen por ahí con el control de Irán. Irán puede utilizar pequeños buques o naves enjambre para o colocar minas sin ser detectado. Las minas marinas requerirían operaciones de minado costosas y peligrosas. Miren, o sea, los iraníes pueden atacar desde arriba y es como que vos estás en una pecera y los iraníes te miran de arriba. Entonces los iraníes meten la mano, sacan el pescadito que quieren, eligen, quiero el verde, quiero el fosforescente, el naranja fosforescente, eligen, lo ponen en una bolsita y se lo llevan. O sea, básicamente eso pueden hacer con los barcos estadounidenses. Miren más, acá voy a achicar un poquito para que acá se pueda ver un poco más. Pequeñas islas podrían servir podrían ser confiscadas por infantes de marina estadounidenses. Miren ustedes acá también. Miren, cada convoy solo puede transferir un pequeño número de buques comerciales. El convoy sigue un camino predeterminado. Esto porque quieren hacer una especie de escoltas marinos con destructores estadounidenses, destructores europeos, y tendrían que hacerlo de esta manera, rodeado de los iraníes que pueden disparar a distancia y esconderse dentro de las montañas. Entonces vos vas a tener que ocupar todas las montañas, que son kilómetros y kilómetros, con cuántos soldados vayas a ver.
Pero además los iraníes se pueden poner como a, no sé, digamos, 20 kilómetros y te van a seguir disparando. Si le disparan a los israelíes que están a 2 o 3 países, imagínate que no le van a disparar a los estadounidenses si se lanza para este lado. Entonces, por todo esto que estamos viendo, Trump está a punto de meterse en su propio Vietnam. Y todo nos indica que lo está haciendo militantemente el señor. Todo indica que está realmente comprometido con esto, porque si no estuviese comprometido hubiese hecho una propuesta o estaría comprometido con, bueno, llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Con agarrar y decir, bueno, gente, voy a agarrar y la verdad es que voy a decirle a los iraníes que le levanto todas las sanciones, me voy a comprometer con que Israel y Estados Unidos no van a atacar más, que vamos a empezar a negociar puntos en común y no sé qué, y se le concede algo a Irán para que Irán muestre una victoria, pero bueno, eso sería para Trump prácticamente reconocer que perdió la guerra. Y acá esta cuestión se va a terminar definiendo por el estrecho Hormuz. Entonces los estadounidenses no se pueden ir sin controlar eso. El tema es que se van a ir, o sea, van a ir y de manera permanente, ¿qué van a tener? 100.000 soldados, 75.000 soldados apostados ahí para cuidar el estrecho Hormuz. O sea, aparte con esos soldados siendo blancos móviles, porque evidentemente los iraníes lo están esperando para atacarlos como si no hubiese mañana. O sea, van a practicar tiro con los soldados estadounidenses que estén ahí. Lo están diciendo aparte todos los altos comandantes del Comando Central de Estados Unidos, los antiguos planificadores militares. Che, gente, esto no va, no va. Lo intentó hacer Estados Unidos en los 80 cuando fue la guerra de Irán e Irak y terminó con un destructor estadounidense volando por los aires. Entonces, ahora, con los iraníes que tienen drones subacuáticos, tienen drones kamikaze, tienen lanchas rápidas, tienen misiles que te pueden atacar a distancia, tienen ciudades misiles que están recontra escondidas, que van casi un mes y no las han podido destruir, porque están con hormigón fortificado. Lo único que pueden decir es que cerraron las entradas. Ahora están diciendo que están cerrando momentáneamente las ciudades de misiles, las entradas, y que eso ralentiza el ritmo en el cual los iraníes están mandando cohetes a Israel y las bases estadounidenses. Así que, además de todo eso, también hay que recordar otra cuestión, es que el hecho de que Irán siga atacando las bases estadounidenses hace vulnerable también la defensa la defensa aérea de todos estos lugares. Porque imagínense ustedes que van a venir 2 portaaviones y el único portaavión que tienen, el Abraham Lincoln, que queda operativo en este momento en la región, se está constantemente moviendo porque tiene que esquivar los misiles cruceros iraníes. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? ¿Dónde van a terminar repostando los misiles si llegado al caso, alguno de estos portaaviones dañado por algún misil iraní? O sea, van a entrar, van a controlar momentáneamente el estrecho Hormuz, porque posiblemente los iraníes lo dejen entrar van a tener que desminar, porque los iraníes van a llenar de minas todo eso, va a explotar el precio del petróleo, va a caer los bonos del tesoro por un tiempo indefinido. O sea, esto va a ser, si Trump da el paso, va a ser por un tiempo indefinido, gente. O sea, acumulen todo lo que ustedes quieran ahí en su casita, carguen 20 bidones de nafta, porque si Trump se mete en el estrecho Hormuz, esto va a ser un quilombo posiblemente. Un quilombo de proporciones bíblicas, porque además de todo hay una cuestión que es, por lo menos a mí lo que me está preocupando, es que cada vez se desdibuja una línea que para las potencias nucleares se vuelve porosa y se vuelve muy complicada. ¿Por qué? A ver, en el caso de Rusia, en su momento, muchos
decisores rusos, muchos académicos rusos, decía, che, Ucrania nos está atacando y está siendo apoyado por la OTAN, por los países europeos, que son potencias nucleares, y por Estados Unidos, y nosotros tenemos armas nucleares, no las podemos usar, esta gente nos está perdiendo respeto. O sea, estos tipos, si nosotros usáramos una ojiva nuclear atacando a París o a Berlín, se dejarían de romper los huevos y no los tendríamos metidos en Ucrania peleando contra nosotros. ¿Para qué carajo somos una potencia nuclear si no podemos marcar una disuasión? La disuasión claramente es que la amenaza de que vos utilices un arma nuclear haga que la otra persona no te ataque. Lo llevamos al terreno de la guerra en Irán y el estrecho Hormuz. Estados Unidos no está pudiendo con su poderío militar disuadir a Irán de que deje de continuar la guerra. Es decir, que agache la cabeza y diga, bueno, acepto el alto al fuego y a la miércoles. O sea, Estados Unidos con todo su poderío militar no está pudiendo lograr esto. Imagínense ustedes que si llega a fracasar la toma del estrecho Hormuz, ¿qué pasa? Se queda Trump en el medio de un pantano. Entonces la herramienta que le queda para presionar, la única herramienta que le va a quedar para presionar, ya que utilizó sanciones, ya que mató al líder de la revolución islámica, ya que mató al que le seguía, ya que mató al que le seguía al Ayatollah Khamenei, atacó la infraestructura energética, atacó todo, ¿qué le va a quedar? La amenaza de utilizar una bomba nuclear, para que los tipos digan, bueno, no, si me va a tirar dos bombas nucleares como le tiraste a los japoneses, bueno, nosotros calladito la boca y lo que diga Trump. Que además también coincide con la línea de conducta de este HDP. O sea, este tipo es un mafioso, este tipo es un ampón, este tipo se maneja como se manejan los ampones. Entonces, este ampón obviamente que está pensando como un ampón y va a pensar como un ampón. Entonces, si no hay nadie que lo contenga, porque no hay nadie que lo contenga, el gran peligro es que este tipo se meta en un pantano y después diga, che, ¿cómo me salgo de esto? Y la única manera de salirme de esto es amenazando con que voy a hacer esto. Ahora, si llega a pasar eso, se vencen todas las inhibiciones que hay para el uso de armas nucleares y esto empieza, o sea, es un antes y un después. Y acá estoy sacando de la ecuación a Benjamín Netanyahu, que, bueno, es el Hitler de nuestra época. O sea, el tipo, el peligro, el tipo, a diferencia de Trump, no está a 90.000 kilómetros de donde se está peleando la guerra. Está muy lejos. O sea, está muy lejos Trump. Netanyahu está muy cerca. Y los iraníes le demostraron esta semana, cuando alcanzaron a Dimona, que si nos matamos, nos matamos, pero nos matamos todos, ¿eh? Nos matamos todos porque los iraníes son capaces de, en el último extractor, tirarle un misil a Dimona, donde está la central nuclear, donde están las ojivas nucleares israelí, y que explote todo para el carajo. Entonces está, la verdad es que esta tosudez de Trump, de intentar apretarle la tuerca a los iraníes, esta cuestión de que no se dan cuenta de los que iniciaron esta guerra que van a tener que ceder, porque los iraníes no van a ceder, los iraníes no van a ceder en lo importante, van a ceder en cuestiones, o sea, los iraníes tranquilamente pueden llegar a decir, bueno, puedo cobrar plata por el estrecho Hormuz para las reparaciones de guerra si Estados Unidos e Israel no me van a pagar nada, puedo conservar mi programa de misiles balísticos, bueno, en 3 o 4 meses hablemos del programa nuclear. Ahí vemos, pero levantame todas las sanciones. Yo creo que eso los iraníes lo pueden aceptar. No sería, obviamente, un triunfo claro de los iraníes, pero claramente, mientras que conserve el sistema islámico que tiene, el sistema institucional, el ayatollah siga vivo y encima sigan con su capacidad armamentística intacta y encima puedan pagar la reparación de toda su infraestructura militar y pública, para los iraníes es una victoria. Si después tienen que negociar el programa nuclear, seguirán haciendo lo mismo que vienen haciendo hace bastantes años, que es una especie de te escondo la pelotita en los 3 vasos que tenés acá. Te digo que voy a hacer esto, pero bueno, lo hago hasta ahí nomás. No enriquezco uranio
muy fuerte, pero estoy por encima del permitido en el uso de la energía nuclear civil. Los iraníes tranquilamente pueden hacer eso porque es lo que han venido lo que han venido haciendo hace 20 años. O sea, estos tipos utilizan también la energía nuclear como una herramienta de negociación, su base, su palanca para negociar. El tema es que ahora la palanca de los iraníes no es su programa nuclear. La palanca de los iraníes es el estrecho de Hormuz. Y en el estrecho de Hormuz, los estadounidenses, los británicos, los franceses, los israelíes se pueden llegar a meter, pero mientras que los iraníes puedan lanzar un misil por día o un dron por día que pueda alcanzar algún buque petrolero que pase por ahí, el estrecho de Hormuz no está abierto del todo. Y eso es un problema que incluso no se puede presentar como algo exitoso, entre comillas, y es la carta que tienen los iraníes. Y es realmente el callejón sin salida donde está la administración Trump. La administración Trump se chocó contra una pared. Era obvio que en algún momento esto iba a pasar. En Venezuela no pasó de casualidad. En Venezuela no pasó porque lo entregaron a Maduro, alguien le pasó la ubicación exacta donde estaba Maduro, pero si a Maduro no lo agarraban y se metían dentro de un búnker o dentro de un túnel y se escapaba, Trump quedaba como un huevón. Y si caía alguno de los soldados, porque aparte uno de los helicópteros esos que llevaron los Chinook, el piloto del primer helicóptero que bajó los soldados que entraron ahí, lo hirieron y quedó casi cuadripléjico. Si ese tipo caía con el helicóptero y le daba un poco más de tiempo a los guardias y a los militares venezolanos a protegerlo a Maduro, era un desastre para Trump. Y Trump viene ya, viste, cuando vos estás jugando al límite, cuando estás corriendo picada, estás tomando mucho alcohol, te estás drogando, y haces siempre una vez más, buscar pelea en el boliche, en la discoteca, andás mirando mujeres ajenas u hombres ajenos, o si sos LGTBQ+, alguien de tu mismo sexo, y bueno, estás a vivir al límite, una vida al límite, te acostás a las 3 de la tarde, aparece con el ojo morado todos los días. Y bueno, en algún momento va a venir alguien y que te va a acomodarlos tanto, y va a venir una situación extrema, va a tener un accidente, o te van a cagar atropada, o te van a meter preso, o te va a mandar una cagada, vas a pisar a alguien, y la realidad va a venir a ponerte en el lugar donde estás. Bueno, a Trump la realidad lo está poniendo en el lugar donde está. El gran problema, también el otro gran problema de todo esto, es que Trump tiene lo que en Argentina se conoce como el diario de Irigoyen. En Argentina se decía que en el año 20 había un presidente que se llamaba Irigoyen, que era un presidente que no hablaba con nadie, que era un presidente que era muy taciturno, tomaba decisiones y es uno de los primeros presidentes del siglo XX al que le dan un golpe de Estado. Entonces se dice que a Irigoyen le llevaban un diario todos los días con noticias buenas. O sea, a Irigoyen le daban un diario donde estaba todo tocado y solamente él veía noticias buenas. Bueno, ¿qué está pasando ahora con Trump? Una vez por día, esto lo hemos sabido porque ha salido por algunos medios estadounidenses, le muestran un video con 2 minutos de las operaciones militares de lo que está pasando en Estados Unidos. Y en las operaciones militares, y en el video le muestran cómo derriban lanzadores de misiles, cómo atacan ciudades de misiles, le dicen, y claro, le venden humo, le están vendiendo un montón de humo, como si estuviesen ganando. Entonces, a Trump le están armando, en vez del diario de Irigoyen, le están armando el algoritmo de Trump. O sea, le están armando una cosa para que él se engañe. Y además de todo, recordemos que todos los que están a su alrededor son unos jalabola, dirían los venezolanos. Se podría utilizar otra palabra, son todos unos conversos. O sea, son todos, sí, Trump, lo que usted diga, lo que mande Trump. Vos lo ves, cada vez que habla alguno de los tipos que están alrededor de Trump, desde su secretaria de Justicia hasta el secretario del Pentágono, y dicen,
Gracias a la excelentísima gestión de usted, señor presidente, que es el más grande, la más grande gestión de toda la historia del mundo y de Estados Unidos, y está levantando a Estados Unidos y poniendo de pie. Todas las locuciones cuando está Trump alrededor empiezan así. Entonces, esos tipos, ¿se imaginan que alguno tiene las bolas o los ovarios para decirle, che, señor presidente, se la mandó, señor presidente, salgamos de esto? Porque además de todo, Trump tiene la ventaja de que nosotros vivimos en un tiempo donde todo es un feed de redes sociales. O sea, todo es un feed de TikTok. Vos pasás, scrolleás, pasás video, pasás noticias, pasás. Entonces hay una total anomia entre nosotros, la medición del tiempo, el valor de los hechos, lo que sucede, la gravedad de lo que sucede. Entonces, eventos como los que estamos viendo en este momento, si esto se acaba acá, si Trump dice, bueno, sí, ganamos, destruimos la capacidad de misiles balísticos de Irán, pero ellos están enojados, listo, chao, me fui, arréglensela usted, arreglátela vos, Netanyahu. Y dice, y habla de otra cosa. En 2 o 3 semanas, cuando pase la guerra, vamos a estar hablando de que Trump sacó a Elise a otra ciudad de Estados Unidos, o vamos a estar hablando de que se está metiendo con Cuba, o vamos a estar hablando de cualquier otra cosa. Es decir, va a poder hacer que todos, y sobre todo Estados Unidos y todo a nivel internacional, pasen el feed, o sea, pasen el evento, y otro evento sustituya a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces esa es la ventaja que tiene Trump, que puede agarrar y decir, no, esto no pasó, ya fue, esto, la verdad la ganábamos la guerra, y puede seguir vendiendo humo, diciendo esto, aquello, puede, cuando matamos a la Ayatollah Khamenei, qué grande, que nunca nadie se había metido con una Ayatollah de la revolución islámica, nosotros lo hicimos. Y se puede meter con Cuba, puede decir que está bajando los precios del petróleo gracias a que terminó la guerra con Irán, y se acabó. O sea, él se puede sacar de esta posición. El problema, obviamente, que eso en términos presidenciales es una cosa, y eso, como les decía, en términos políticos internos de Estados Unidos es una cosa, y en términos geopolíticos es otra cosa. ¿Por qué? Porque obviamente todos los demás países y todos los que seguimos esto nos vamos a dar cuenta, che, a Estados Unidos ya no le da la nafta. A Estados Unidos no le dan la nafta ni siquiera para ganarle una guerra a un país que es una potencia media. Es decir, si Estados Unidos no puede con Irán, ¿cómo Estados Unidos va a poder con China en Asia Pacífico? ¿Cómo va a poder? ¿Cómo va a ser? Y ni hablemos de los rusos, porque con los rusos, bueno, es otra cosa, otro asunto. Ahí están los europeos en el medio, pero básicamente va a quedar desprestigiado el nivel de poderío militar estadounidense y de proyección. Ahora, Trump puede salir de esta situación. Ahora, si no sale y esto sigue por los caminos donde está yendo, por el camino en el que está yendo, todos sabemos que Hormuz es una pared enorme. Él va a elegir cómo chocarla. Y no parece que Trump sea una persona que elija chocar bien. Nunca en la historia personal de Trump él aceptó una derrota. De hecho, hay una película que se llama El Aprendiz, muy buena, que revive la relación de Trump con Roy Cohn, donde Roy Cohn básicamente le dice, vos tenés que mentir, siempre mentir. Y cuando estés equivocado, inventá una mentira más grande. Porque esa es básicamente la conducta de Trump. Trump miente. Y cuando está en defensiva, sale para adelante con una mentira. Así que realmente para Trump es una situación muy compleja. No es lo mismo, como acá dice, mientras que mando un saludo a todos los que están en el chat, Flora Antonia Martínez, que nos saluda de Granada, Laura Serve, que nos saluda de México, también nos saludan
Mallorca, Mexican Girl, que también nos saluda, Teresa de Jesús, que nos saluda también. Creo que Teresa, vos estás en África, ¿no? Y acá Laura pregunta, hola Bruno, he visto canales sionistas y dicen que esto tiene que continuar hasta el fin, con o sin Trump. Bueno, los canales sionistas o los sionistas realmente, si hay algo que está demostrando este conflicto, es que los sionistas son literalmente los que están gobernando en este momento en Estados Unidos. Lo tienen a Trump agarrado de todos lados porque el lobby israelí prácticamente tiene cooptado la administración Trump desde Steve Witkoff hasta su yerno, Kushner. O sea, lo único por el cual entenderíamos que esta guerra seguiría sería porque la tosudez de toda esta gente de que la guerra continúe. Ahora, el tema es que Trump se está suicidando, gente. Trump, en términos políticos, esta guerra es un suicidio. O sea, no hay manera de que, si no detiene la guerra ahora, Estados Unidos está entrando en una estanflación, el mundo está entrando en una estanflación, es decir, un estancamiento con inflación, el peor de los mundos. Están subiendo el precio de todas las cosas, va a haber estallidos sociales porque va a haber un problema grandísimo con los fertilizantes, justo cuando Estados Unidos está en temporada de cosecha y los europeos están en temporada de cosecha. O sea, hay muchos lugares donde van a llegar los fertilizantes a tiempo para cosechar algunas cuestiones. Los mismos agricultores estadounidenses están diciendo que van a dejar de cultivar maíz para cultivar soja, por ejemplo, soja transgénica. Bueno, la realidad de la cuestión es que los israelíes están peleando esta guerra y dirigieron gran parte de la primera parte de la guerra, se lo llevaron por las narices a los estadounidenses, pero ellos no pueden pelear sin los estadounidenses. O sea, ellos no pueden sostener el ritmo operativo de una guerra sin los gringos. ¿Por qué? Porque sus aviones tienen que repostar en aviones cisterna de los gringos. Porque necesitan comprarle bomba a los gringos. Porque necesitan el paraguas militar de los gringos del escudo antimisiles. Es decir, en la práctica, si Trump dice esto se acaba, ellos se tienen que bajar la cabeza, agachar la cabeza y decir ya está. Por eso también Netanyahu está preparándose para echarle la culpa de todo esto que está sucediendo al director del Mossad. Netanyahu está filtrando a la prensa que el gran fracaso de toda esta operación es que el director del Mossad le dijo a él y a Trump que si ellos bombardeaban Teherán y asesinaban a los altos mandos de la revolución islámica, inmediatamente iba a haber una revuelta. Y no la hubo. Entonces, están intentando tirar abajo del carro lentamente al director del Mossad, David Bernea, que en respuesta está diciendo, no, nosotros dijimos que en un año cuando pasara esto. Los iraníes desarmaron varias células afiliadas a la red de promonárquicos del Shah, heredero del Shah, Reza Pahlavi, que está en el extranjero. Y la verdad que los israelíes también están en una situación complicada, porque por más que Netanyahu siga con este conflicto, lo que sigue es que la infraestructura israelí sea gravemente dañada. Porque la guerra de los 12 días, una de las cosas por las cuales se paró con la guerra de los 12 días, es porque Israel no tenía más capacidad de defenderse de los misiles balísticos iraníes. Entonces estaba entrando en un periodo donde no iba a tener la capacidad de misiles interceptores tan importante para defenderse de Irán. Y ahora ya llevamos un mes de esto, gente, y los israelíes claramente están eligiendo qué pueden defender y qué no pueden defender. E encima los sistemas antiaéreos que ellos prepararon para adaptarlos a la falta de los misiles THAAD, como por ejemplo el Honda David, el David Singer, que se preparó en su momento para los misiles de corto alcance, los cohetes artesanales de la Franja de Gaza tirados por Hamas y la Yihad Islámica, no están pudiendo atajar nada, el sistema Arrow tampoco está pudiendo atajar nada, y estamos viendo que algunos misiles están cayendo en Tel Aviv y en cada vez más lugares de Israel. O sea, cada vez
ya no es Tel Aviv, sino son muchas regiones. O sea, son muchas regiones que están siendo atacadas en un mismo momento. O sea, vamos a leer algunas cosas que dicen en Anwaj, que es un medio iraní muy bueno. Los expertos iraníes consideran que la presión constante está socavando la normalidad en Israel y señalan la restricción del tráfico aéreo en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv a un nivel casi mínimo y la reducción de la capacidad de este aeropuerto al 5%. Este desgaste es fundamental en la narrativa de Teherán para influir en el resultado de la guerra. Pero además de todo, que acá voy a buscar porque aquí otros lugares han atacado. Bueno, lo repasé hace un tiempito. Dimona. Además, la geografía de los ataques iraníes está extendiendo la presión a un mayor número de lugares, con ataques reportados no solo en el centro de Israel, sino también en Dimona, el Negev, la zona del Mar Muerto y el puerto de Eilat, en el sur del Mar Rojo. Este es el puerto que por mucho tiempo los Hutis atacaron en gran cantidad y además de todo, volvemos a una cuestión también central, es que los Hutis no han jugado. O sea, los Hutis no han jugado, los Hutis son, como siempre digo, ese luchador de lucha libre que está esperando sentado en el banquito que venga el luchador que está arriba del ring a que le toque la mano y entrar a pelear con su contrincante. Y si los Hutis entran, esto se va a volver mucho peor. ¿Por qué? Porque van a cerrar el Mar Rojo, van a cerrar el estrecho Al-Mandeb, no va a pasar el tráfico de carga, no van a salir los buques que están saliendo por Yambú, la terminal saudí de petróleo que sacan 5 millones de barriles diarios, y vamos a seguir teniendo más problemas de lo que ya teníamos, gente. Laura, decís acá, ¿no crees que estando desesperados opten por un final nuclear? Bueno, este es lo que yo decía hace un ratito. Para mí, y hola Beatriz Pulido, y les voy pidiendo a todos ustedes que se suscriban, que dejen su like, me pueden ayudar escaneando el código QR acá, dejando la propina que ustedes consideren. Ya prontamente vamos a tener super tanks y vamos a tener toda la cuestión para ayudar a través de YouTube, pero mientras tanto pueden apoyarme por ahí. Bueno, eso es lo que yo les contaba hace un rato de que mi temor es que, dado que Estados Unidos se está metiendo cada vez en un pantano, y como son los pantanos generalmente te tiran para abajo. Vos intentás salir cada vez, intentás dar un pasito y te enterrás más. En el caso de Estados Unidos, la única manera de salir de ese pantano para imponerle términos y condiciones a los iraníes sería blandir el uso del arma nuclear. Ojo que te tiro una bomba nuclear. Esa sería la única manera donde podrían disuadir a los iraníes de continuar la guerra. Ahora, como les dije, esto implica que si los estadounidenses hacen esto, ¿por qué los rusos no harían lo mismo con Ucrania? Y si se utiliza un arma nuclear, ¿por qué los rusos no lo utilizarían en Ucrania o en otro lugar de Europa para decirle a los europeos, déjense de joder con tirarnos drones a nuestra refinería, a nuestras ciudades, déjense de joder porque si no vamos a dejar a Ucrania o a las ciudades importantes de Europa como un hoyo en la tierra? O sea, entramos en una zona terrible para todo el mundo, pero bueno, pero pongámosle que los estadounidenses dicen, le amenazan a los iraníes, y los iraníes, ¿cómo pueden llegar a responder? Atacando Dimona, la principal central nuclear donde están las ojivas nucleares israelíes, para intentar generar un accidente nuclear. Ahora, la otra posibilidad es que los iraníes, en el medio de una guerra existencial, estén desarrollando algún tipo de arma sucia con el uranio enriquecido que puedan llegar a tener. Como todos nosotros no sabemos, hay muchas cosas que son muy opacas del programa nuclear iraní. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa instalación subterránea
que está en la montaña de Pickle Mountain, como se llama, que está al lado del Natanz, que es una instalación subterránea de hormigón reforzado, que no se sabe si hay centrifugadoras, si hay uranio enriquecido, qué carajo hay ahí. O sea, porque todo nos está indicando que los iraníes tenían toda una infraestructura montada en las ciudades subterráneas de todo tipo. Entonces hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Y es, que creo yo, el principal miedo que tenemos muchos de los que estamos empezando a ver que este conflicto se está convirtiendo en una cosa que nos hace preguntarnos muchas cuestiones acerca de también la crisis de disuasión que está pasando el mundo, ¿no? La crisis de disuasión porque, a ver, cada vez tenemos países que tienen más armas nucleares. Los chinos están desarrollando muchísimas ojivas nucleares. Los países ya han desistido, principalmente Estados Unidos y Rusia, de limitar sus ojivas nucleares desplegadas y desarrollar misiles de mediano y largo alcance. O sea, el famoso Tratado START, por ejemplo, uno de los que no se renovó, que empezó a no renovarse con la administración Trump. O sea, hay un desarme sistemático de toda la arquitectura de tratados y pactos para que los países limitaran sus ojivas nucleares y después los misiles balísticos de mediano y largo alcance. Y además de todo eso, tenemos países que están en una ambigüedad estratégica, como el caso de, por ejemplo, Israel, que no declara que tiene ojivas nucleares, pero todo el mundo sabe que tiene ojivas nucleares. Y en el caso de Irán, que se sabe que tiene ojivas nucleares, se sabe que no tiene ojivas nucleares, que no tiene la capacidad armamentística para desarrollar una ojiva nuclear, pero tiene uranio enriquecido que está cerca del necesario para ser montado en una ojiva nuclear. Entonces, claramente, los países que tienen bombas nucleares no están pudiendo imponer términos y condiciones y utilizar esto como una fuerza de disuasión. Entonces se está convirtiendo como en algo muy problemático, en algo muy problemático, aparte que no está siendo discutido por los países importantes. Países importantes no están discutiendo esto, están avanzando. Y otro grupo de países, caso de Arabia Saudí, por ejemplo, está coqueteando con que quiere tener un programa nuclear civil, firmó un acuerdo con Pakistán para que Pakistán le haga de paraguas nuclear, porque Pakistán tiene ojivas nucleares. Entonces, la verdad que la cuestión pinta fea. Se ha hablado de una bomba de pulso electromagnético en contra de Irán. Esto sería una bomba, me imagino, que apagaría todos los sistemas eléctricos de Irán. Lo podrían hacer tranquilamente. Habría que ver el grado de destrucción que podría tener. Irán es muy grande, ese es el problema. Es que vos vas a atacar un país que es enorme. O sea, eso no va a afectar a todo el país. Va a afectar una parte. Y me da la sensación de que, bueno, esta guerra no está muy planificada por parte de los estadounidenses y está muy planificada por parte de los iraníes. Los iraníes me parece que en sus escenarios claramente tienen previsto lo que va a pasar, lo que van a hacer si cierran el estrecho Hormuz, qué van a hacer si atacan sus centrales eléctricas. O sea, los iraníes tienen por lo menos un plan. Los estadounidenses y los israelíes no tienen un plan. Los israelíes tienen el plan de que quieren cautizar Irán. Es el único plan que tienen los israelíes. Que no exista más Irán o que Irán esté tan caótico que no pueda servir de contrapeso de Israel en la región. Es el único plan que tienen los israelíes. Pero bueno, cada vez esto, como les decía, se va poniendo más complejo. Veremos qué termina sucediendo. Vamos a repasar algunas noticias que tengo por acá. A ver, de Al Jazeera, una fuente diplomática de alto rango confirmó a Al Jazeera que Teherán recibió el plan de 15 puntos, pero lo calificó de extremadamente maximalista y razonable. El presidente del Parlamento iraní,
Mohamed Bagher Ghalifat afirmó que Teherán está vigilando de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas, y advierte a Washington que no sacrifica a los soldados estadounidenses por las ilusiones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los ataques estadounidenses y israelíes contra Irán continúan y los misiles iraníes han activado las alarmas en todo Israel, provocando que los residentes se apresuren a buscar refugios. Las fuerzas israelíes han bombardeado Beirut mientras avanzan hacia el sur del Líbano tras anunciar sus planes para ocupar la región. Y esto es algunas de las noticias del día de hoy. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dice que ha atacado Dimona y Haifa en respuesta a las amenazas de Trump. El Majid Musavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica, advirtió al presidente Trump que toda amenaza de ultimátum contra Irán forma parte de un acto de guerra. Musavi declaró en X que los recientes ataques contra Dimona y Haifa en Israel fueron un mensaje claro en respuesta a las amenazas estadounidenses de 2 y 5 días de ataques, refiriéndose a los ultimátums del presidente de Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Hormuz. Macron afirma que el Líbano cuenta con el apoyo total de Francia. El presidente francés ha reafirmado que el Líbano cuenta con el apoyo total de Francia en medio de la creciente ofensiva entre el grupo libanés Hezbollah e Israel. Desde el inicio de la escalada militar decidida por el Hezbollah, el gobierno libanés ha tomado medidas firmes y valientes para implementar su programa destinado a consolidar la soberanía de una manera que sirva a los intereses de todo el pueblo, dijo Macron. Seguiremos prestando ayuda humanitaria a la población desplazada, al igual que continuaremos brindando nuestro apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas libanesas y la Fuerza de Seguridad Interna. La nada, como siempre, Macron, ¿no? Si hay una definición de la nada en el diccionario, aparece la foto de Macron, porque el tipo es literalmente la nada de la nada. Bueno, pongo acá, lo voy a poner en un cuadro para que ustedes vean lo que estoy leyendo, que son las noticias de Al Jazeera, gente. A ver. Unos 2.000 buques y unos 20.000 marineros están varados en el estrecho de Hormuz, dice el jefe de la Organización Marítima Internacional. Tenemos 20.000 marineros varados en el estrecho de Hormuz y alrededor de 2.000 embarcaciones. Por supuesto, cuanto más tiempo permanezcan allí estos barcos, más tiempo seguirán sufriendo las tripulaciones el estrés mental y la fatiga, así como la reducción de todos los suministros que necesitan para que los barcos puedan seguir funcionando. El director de la Organización Marítima Internacional afirmó que las compañías de seguros se niegan a asumir las cargas o los costos de las pérdidas. La mayoría han cancelado contratos o están cobrando primas elevadas. El jefe de la ONU afirma que ya es hora de poner fin a la guerra fuera de control contra Irán. Para mí, Guterres, el secretario general de la ONU, es como una Miss Universo que va a un concurso y le preguntan cuál sería tu deseo para el mundo y ella responde, mi deseo sería que haya la paz en el mundo. Bueno, a Guterres le pones una corona y la metes en un concurso y es lo mismo. Laura, me preguntás acá si vi lo del periodista Roberto de Madrid. Disculpame, pero no lo vi, no tuve tiempo. Realmente, obviamente que la Guardia Revolucionaria Islámica tiene su agenda, controla gran parte de las ramas económicas del país. No concuerdo con eso que dice que la Guardia Revolucionaria Islámica fue la que eliminó a Raisi, el antiguo presidente iraní que iba a ser, era llamado el sucesor del Ayatollah Jamenei, porque era un clérigo que, al igual que Jamenei, era presidente. Jamenei, antes de ser Ayatollah, fue presidente de Irán, y su helicóptero cayó después de un extraño accidente, luego de una visita a la frontera con Azerbaiyán, donde se sacó una foto con el presidente de Azerbaiyán, inauguraron una obra, un paso fronterizo. Cuando se volvió, él y su canciller se cayeron en un helicóptero. Y para mí ahí volvimos, gente. Y para mí todo eso que sucedió tiene pinta de un atentado cometido por un poder extranjero más que por la Guardia Revolucionaria Islámica. Y si hubiese ocurrido así, el Ayatollah se hubiese enterado.
Bueno, el jefe de la ONU afirma que ya es hora de poner fin a la guerra fuera de control contra Irán. Netanyahu afirma que Israel está ampliando la zona de amortiguación en el sur del Líbano. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirma que las Fuerzas Armadas de su país están ampliando una zona de seguridad en el sur del Líbano mientras el ejército avanza con su campaña contra Hezbollah. Hemos creado una auténtica zona de seguridad que impide cualquier infiltración hacia Galilea y la frontera norte. Esto porque la verdad, está teniendo un problema muy grande en la frontera norte con sur del Líbano porque no pueden volver los israelíes que se fueron desde el inicio de 2023, el 7 de octubre, y que Hezbollah empezó atacando en su lugar, no pueden volver y establecer su vida ahí. Entonces, esto es un problema. Los israelíes se quieren robar todo el territorio del Líbano hasta el famoso río Litani, ese es su plan, lo cual va contra el derecho internacional, pero como saben a los israelíes el derecho internacional agarran, hacen un bollito, un avioncito de papel y lo tiran para el miércoles. Acá me preguntan, pero Bruno, ¿sabés de las sospechas con el nuevo ayatollah? No sé de qué sospechas hablas. Lo que sabemos del ayatollah es que solamente emite misivas. El tipo escribe y evidentemente está en actividad porque el nombramiento del nuevo secretario del Consejo de Seguridad Nacional, que es alguien de la Guardia Revolucionaria Islámica, es un tipo cuyo nombramiento fue avalado por él y es un tipo, este ayatollah, el hijo de Khamenei, muy cercano a la Guardia Revolucionaria Islámica, según todos los informes de la gente que sabe. Las bolsas suben y los precios del petróleo bajan mientras Wall Street sigue fluctuando en el medio de la guerra. Esto también explica la venta de humo de Trump con el supuesto acuerdo de paz. El jefe militar francés se dispone a mantener conversaciones con otros ejércitos sobre el estrecho de Hormuz. Fabien Vendôme, jefe de las Fuerzas Armadas francesas, celebrará próximamente una reunión técnica con los jefes de los ejércitos de los países interesados en contribuir al restablecimiento de la navegación marítima en Hormuz. La reunión no guardará relación con la postura de Estados Unidos sobre el tema y se mantendría dentro de un marco de postura defensiva. O sea, no van a mandar buques de guerra a ayudarlo a despejar el estrecho de Hormuz a Estados Unidos. La Cámara de Comercio Internacional advierte la peor crisis industrial de la que se tiene memoria. John Denton, presidente de la Cámara de Comercio Internacional, ha advertido que la guerra entre Estados Unidos y Israel contra Irán podría provocar la peor crisis industrial de la que se tenga memoria. El director de la Agencia Internacional de Energía ha advertido que el mundo se enfrenta a una crisis energética más grave que la crisis del petróleo de la década del 70. Desde una perspectiva empresarial, creemos que esta podría convertirse en la peor crisis industrial de la que se tenga memoria, no solo por el aumento vertiginoso de los precios de la energía, sino que por la propia producción industrial se está viendo interrumpida y desestabilizada por la escasez de gas y de otros insumos esenciales. La policía israelí afirma que un misil de racimos impactó en Dimona. Egipto está dispuesto a acoger cualquier reunión relacionada con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Kuwait condena el ataque iraní contra un aeropuerto. Trump acusa a la izquierda radical de socavar el gran logro militar en Irán. Merz, el canciller alemán, afirma que Alemania presiona para que se ponga fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto lo tenemos que leer, porque un alemán que le lleve la contra a Estados Unidos. Bueno, dice, el canciller Friedrich Merz afirma que Alemania está haciendo todo lo posible para persuadir a Estados Unidos e Israel de que se ponga fin a su guerra con Irán. En respuesta a preguntas en el Parlamento dijo que Alemania estaría dispuesta a sumarse a los esfuerzos internacionales para estabilizar la región una vez que se cesen las hostilidades, pero agregó que cualquier operación requeriría un mandato de la ONU. Alemania está dividida en cuanto a su respuesta a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Merz ha expresado su apoyo al objetivo de la guerra de derrocar al actual gobierno iraní, mientras que otros altos funcionarios, incluido el presidente Frank Walter Steinmeier, han calificado el conflicto de error desastroso y violación del derecho internacional. Bueno, bueno, gente, visto esto, ¿qué más hay por acá? El ejército estadounidense publica un video de 19 segundos de los ataques contra la infraestructura militar de Irán. El Comando Central de Estados Unidos ha anunciado que sus fuerzas están llevando a cabo ataques dirigidos contra lo que ha descrito como la infraestructura y las capacidades militares del régimen iraní, que han supuesto una amenaza para los soldados y socios de la estadounidense en la región. Y publican esto
que, bueno, están atacando lugares que ya fueron. O sea, los iraníes, ¿qué le vamos a decir? Bueno, gente, bueno, esto es importante. Rusia evacúa a otros 163 empleados de la planta nuclear iraní de Bushehr, que esta planta ya fue atacada por segunda vez desde que empezó la guerra, que dicho sea de paso, en las conversaciones que tuvieron los iraníes y los estadounidenses, Wikov estaba convencido que este reactor nuclear, el de Bushehr, de la central nuclear, podría ser utilizado para enriquecimiento de uranio con fines militares. Y los iraníes le explicaron varias veces que no es así, que no el reactor no enriquece uranio. O sea, las centrifugadoras de gas son las que enriquecen uranio. Y la central nuclear lo que utiliza es uranio como fuente de energía para generar energía. Y no necesita una gran cantidad de uranio y está muy lejos de la cantidad necesaria de uranio enriquecido para fabricar una bomba nuclear que se necesita por encima del 90%. Así que, según la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti, la corporación nuclear estatal rusa Rosatom ha evacuado a otros 163 empleados de la central nuclear de Bushehr. Según la publicación, el director de Rosatom, Alexis Libachev, afirmó que unos 300 empleados de la compañía permanecían en Bushehr, pero que otros se marcharían. Rusia construyó la central nuclear existente en Bushehr y Rosatom está construyendo unidades adicionales allí, aunque ha suspendido las obras desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el mes pasado. Y bueno, el aeropuerto de Kuwait fue alcanzado por un ataque iraní. Israel afirma haber bombardeado fábricas de armas en ataques nocturnos en Teherán. Pakistán se encuentra en una posición única para impulsar la reconciliación regional. Hezbollah afirma haber atacado una base logística en el norte de Israel. Líbano afirma que los ataques israelíes han matado más de 1.000 personas. India compra su primer cargamento de gas licuado de petróleo iraní en años. India compra su primer cargamento de gas licuado de petróleo iraní en medio del bloqueo del estrecho Hormuz. Según informó Reuters, India compró su primer cargamento después de un alivio temporal de sanciones a Irán. Se espera que el buque cisterna Aurora, que transporta gas licuado de petróleo iraní que está sujeto a sanciones, llegue en breve al puerto de Mangalore, en la costa oeste, y que el combustible se reparta entre las tres empresas distribuidoras del país: Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum e Hindustan Petroleum Corporation. India se encuentra entre los países más afectados por la interrupción de los envíos de energía a través del estrecho Hormuz. Jordania intercepta 5 proyectiles iraníes, falla un misil pero no causa víctimas. Y bueno, gente, ¿qué más de todas estas noticias que les he estado leyendo? El Consejo de Derechos Humanos debatirá esta semana sobre el mortal ataque a una escuela en Irán. El líder de Hezbollah rechaza las conversaciones con Israel bajo presión y afirma que la lucha continúa sin límites. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó en un discurso televisivo leído en su nombre que negociar con Israel bajo fuego equivale a una rendición impuesta y pidió unidad contra Israel. Qassem también instó al gobierno libanés a levantar la prohibición de actividades militares del partido. El Consejo de Derechos Humanos exige reparaciones por los ataques de Irán en el Golfo Pérsico. Y ¿qué más? El jefe del organismo de control nuclear afirma que la solución no puede ser militar. Dijo esto Rafael Grossi. Grossi sugirió que Estados Unidos presionaría para lograr el enriquecimiento cero, pero afirmó que una suspensión temporal que podría durar entre 5 y 10 años sería viable para ambas partes. Advirtió que las instalaciones nucleares iraníes habían sufrido algunos daños, pero nada decisivo, y que el país conserva toda su capacidad nuclear. La solución no puede ser militar. Estados Unidos aumenta los suministros a empresas de defensa en un giro hacia la preparación para la guerra. El Pentágono ha anunciado que ha alcanzado acuerdos marco con empresas de defensa, BAE, Lockheed Martin, Honeywell,
para impulsar la producción de sistemas de defensa de municiones como parte de su transición a una posición de guerra. Según el Pentágono, en virtud de estos acuerdos, Honeywell Aerospace aumentará la producción de componentes críticos para las reservas de municiones de Estados Unidos como parte de una inversión plurianual de $500 millones. BAE Systems y Lockheed Martin también cuadriplicarán la producción de buscadores para interceptor THAAD, mientras que un nuevo acuerdo marco con Lockheed Martin acelerará la producción de su misil de ataque de precisión, añadió el Pentágono. Todo esto, ¿sabes qué? Para un montón de tiempo más. O sea, en un montón de tiempo más esto va a estar activo. Bueno, un cohete de fabricación iraní cae en territorio libanés. Irán afirma que el ataque estadounidense israelí tuvo como objetivo a los equipos de rescate en Teherán. Un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel tuvo como objetivo a los equipos de rescate mientras retiraban escombros en el lugar de un atentado en Teherán. La agencia informó que el lugar donde se llevaba a cabo la operación de rescate fue alcanzado por 3 proyectiles. Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses cree que las acciones de Estados Unidos en Irán son excesivas. Una nueva encuesta de AP-NORC señala que el 59% de los estadounidenses cree que la acción militar estadounidense en Irán es excesiva, mientras que el 45% dice que está extremadamente o muy preocupado por no poder costearse la gasolina en los próximos meses. Aproximadamente 2/3 de los estadounidenses afirman que impedir que Irán obtenga una arma nuclear debería ser un objetivo de política exterior extremadamente o muy importante para Estados Unidos. Aún así, se estima que alrededor del 40% de los adultos estadounidenses siguen aprobando la gestión de Trump como presidente, cifra que se mantiene sin cambio respecto al mes pasado. Bueno, Irán arresta a 39 personas y confisca 7 dispositivos Starlink. El Ministerio de Inteligencia afirma que las autoridades han arrestado a 39 personas y confiscado armas y municiones, además de 7 dispositivos Starlink. Los funcionarios señalaron que durante sus arrestos se confiscaron 49 bombas caseras, 2 fusiles Kalashnikov, 16 pistolas, 50 cargadores y más de 1.500 cartuchos de munición. El bloqueo nacional de Internet impuesto por las autoridades iraníes ha entrado en su día 26, según el grupo de monitoreo NetBlocks. Y bueno, gente, con esto me retiro hasta la próxima. Nos vemos. Recuerden dejar sus propinas acá, sus suscripciones, suscríbanse al canal si no están suscriptos, sus me gustas y nos vemos el día de mañana. Chau, chau.